Mi nombre es Benedita, tengo 68 años, y aquella noche, en medio de la fiesta más cara de mi familia, descubrí que su amor tenía olor, fecha de vencimiento y condicionan una frase, una mirada, ni todo lo que yo creía que sabía se derrumbó. Lo vas a entender, Ann, pero solo si te quedas hasta el final. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Diciembre caluroso, salón lleno, la fiesta de 15 años de mi bisnieta estaba hermosa. Flores, buffet, vestido rosa y música alta. Yo acababa de transferir 15,000 pesos para cerrar los últimos detalles. Me acerqué a la mesa principal con el corazón lleno, queriendo dar un abrazo. Y fue entonces cuando mi nieto Bruno, de la nada, me empujó y gritó: «Abuela, hueles mal, sal de aquí». Qué vergüenza en el mundo. Se detuvo. Fue como recibir una bofetada con 200 personas en silencio. En ese segundo, el sonido de la fiesta desapareció. Solo podía escuchar mi corazón acelerado y el silencio de todo el salón. La gente me miraba como si yo hubiera hecho algo terrible. Pero lo único que hice fue existir. Lo que dolió no fue la frase, fue la humillación de darme cuenta de que ese nieto al que tanto ayudé me veía como una carga, como alguien que avergüenza, no como alguien que sostiene. La tristeza no llegó con lágrimas, llegó con un nudo en la garganta que me dejó muda. El perfume del que él se quejó era el mismo que llevo usando desde hace 30 años. Nada lujoso, pero lleno de recuerdos. Fue el que compré con el dinero de mi primer encargo como costurera. La revelación allí no fue que mi perfume era malo, fue que yo era considerada una molestia. La verdad, dolió porque vino cruda, sin anestesia, y nadie, absolutamente nadie, se levantó para defenderme. Eso dice más que cualquier insulto. Lo peor es que nadie necesitó decir más nada. La vergüenza estaba en los ojos bajos, en las conversaciones que se detuvieron, en las risas que desaparecieron. Ni Sandra, mi hija, tuvo el valor de levantarse. Prefirió fingir que no tenía nada que ver con ella. Tal vez, para ella, era más cómodo creer que eso era solo una exageración de Bruno, una mentira momentánea. Pero yo lo sentí en el pecho. No era nuevo, solo era la primera vez que se decía en voz alta. En ese momento, todo lo que quería era desaparecer. Pero no podía salir corriendo como una niña herida. Caminé despacio hasta el estacionamiento. Sin mirar a nadie, entré en el coche y solo entonces lloré. Pero no lloré solo de tristeza. Lloré de cansancio. Cansancio de sostenerlo todo y aún así ser vista como un peso. Lo que debía ser un momento de orgullo se convirtió en una herida que, hasta hoy, arde en silencio cuando lo recuerdo. De camino a casa, empecé a pensar en todas las veces que Bruno aparecía solo para pedir dinero, como Sandra siempre venía a verme a escondidas, ocultando mi existencia de su marido. Y yo creía que eso era cariño, creía que amar era dar sin esperar nada. Pero aquella humillación me despertó. Fue como si me quitaran una venda de los ojos. Y la revelación no se detuvo ahí. A casa. Me quité el vestido caro para mí y barato para ellos, me miré al espejo y pregunté: ¿quién es esta mujer que permitió que esto ocurriera? La verdad es que siempre me vi como la abuela buena, la que resuelve, la que ayuda, la que nunca se queja. Pero aquella noche me mostró otra cosa. Yo era un depósito emocional, un cajero automático con arrugas. El dolor se volvió lucidez, y la lucidez, hija mía, lo cambia todo. Esa noche, Benedita, la costurera jubilada, murió en poco, y en su lugar nació una mujer que ni yo sabía que existía dentro de mí. Una mujer que ya no iba a bajar la cabeza ante quienes nunca extendieron la mano. Una mujer que detrás del perfume sencillo guardaba décadas de silencios tragados, y aquello fue solo el comienzo. Lo que vino después fue aún más difícil de encarar, pero también mucho más liberador. Llegué a casa esa noche con el alma hecha pedazos. Aquel comentario de mi nieto no fue solo grosería, fue una revelación. Abrí la puerta de mi casa sencilla, me senté al borde de la cama y me quedé mirando la nada. Recordé las veces que me quedé con 70 pesos en la cartera
para poder prestar 18,000 pesos. Y lo hacía sonriendo, creyendo que era una buena madre, una buena abuela. En realidad, estaba alimentando una mentira, la mentira de que mi amor no tenía límite y que ellos jamás me verían como un estorbo. Fueron décadas viviendo como pobre, aún teniendo dinero guardado. Nunca me gustó llamar la atención. Siempre tuve miedo de la envidia, miedo de alejar a mi familia por causa de la ostentación. Y ahí fue donde me equivoqué terriblemente. Descubrí que la envidia no necesitaba dinero, bastaba con que yo existiera, a mi manera, con mi perfume barato, mi ropa sencilla y mi verdad. En sus cabezas, yo era el retrato de la pobreza que querían esconder, y por eso mismo me trataban como un obstáculo, un recordatorio incómodo de dónde venían. Lo más cruel es que todo lo que hacía, lo hacía por amor. Privarme de cosas básicas para que ellos pudieran mantener un estilo de vida que ni siquiera era suyo. Yo pagaba escuela, fiesta, reforma, tarjeta de crédito, y no cobraba nada, a veces ni un gracias. Pero aquella noche, al volver de la fiesta, entendí que la bondad sin criterio solo alimenta monstruos, y que el cariño que recibía venía siempre después de una transferencia bancaria. Eso no es amor, eso es dependencia con envoltorio bonito. Guardé cada centavo durante toda mi vida. Cosía hasta la madrugada, vendía ropa reformada, intercambiaba servicios por comida y ahorraba todo. Hacía eso por miedo, miedo de depender de otros, miedo de pasar necesidad. Ironías de la vida, aún teniendo miedo de ser una carga, me convertí exactamente en eso para ellos. Y no por falta de dinero, sino porque nunca supieron valorar el sacrificio, porque lo que llega fácil, aunque venga del sudor de una madre, no es valorado por quien solo estira la mano. La mayor revelación de esta historia no fue el saldo de mi cuenta bancaria, sino el vacío emocional de ella. Yo tenía dinero, sí, hay más que todos ellos juntos, pero vivía sola, invisible, útil solo cuando me necesitaban. La ficha cayó con estruendo. Mi generosidad no era admirada, era explotada, y yo misma había entrenado a mi familia para eso. Les enseñé que estaba bien usarme sin dar nada a cambio. ¿Cómo cobrar ahora lo que yo misma permití? Por eso te digo, si vives sin nunca recibir, cuidado. La línea entre amor y uso es más fina de lo que parece. Yo creía que estaba construyendo vínculos, pero estaba construyendo dependencia, y mientras más me sacrificaba, más exigentes se volvían. Nunca era suficiente. Un regalo de cumpleaños era esperado. Un favor se convertía en obligación. Y cualquier no que me atrevía a decir se transformaba en ofensa personal. Aquella tristeza no era nueva, era de años. Esa noche, después de tanto dolor, hice algo inédito. Abrí mi caja de papeles guardados, comprobantes antiguos, extractos de ahorro, anotaciones a mano de préstamos realizados, órganes to do, y allí, entre números y fechas, percibí la dimensión del abuso. No era una exageración mía, era real. El patrón estaba allí, siempre en diciembre, siempre alguna emergencia, y siempre yo resolviendo, creyendo que eso era amor. Fue la primera vez que lo vi todo con claridad. Nací en 1957 en Guanajuato. Hayadu Agricultors, gente sencilla, que vivía de la tierra y enseñaba el valor del esfuerzo antes incluso de enseñar a leer. Me crié con pocas palabras y mucho trabajo. Desde temprano entendí que nadie me daría nada gratis. Aprendí a lavar, cocinar, cuidar de mis hermanos y todavía sonreír cuando todo dolía. La pobreza no solo me enseñó a sobrevivir, me entrenó para enfrentar el mundo con coraje y dignidad. Mi que es Jovan, más por costumbre que por amor. Y cuando pensé que tendría un poco de alivio, vino el golpe más duro. Quedé viuda a los 35 con una hija pequeña en brazos, cuentas vencidas y una vida entera por delante. No tenía lujos, no tenía red de apoyo, pero tenía manos que sabían trabajar. Tomé mi máquina de coser y la convertí en mi compañera fiel. Coseía uniformes, ajustaba ropa vieja, arreglaba jeans rotos. Era un trabajo honesto, cansado,
pero era lo que me sostenía. Yo no era diseñadora de novela, nunca hice vestidos de novia para gente rica. Mi mundo era el dobladillo del pantalón de la vecina, la blusita de la escuela de la hija del panadero. Pero cada real que entraba, lo anotaba. Aprendí a guardar, no por avaricia, por miedo. Miedo a que faltara, miedo a depender, a miedo a convertirme en un estorbo. Y fue ese miedo el que me hizo inteligente con el dinero. Aún sin diploma, cada monedita tenía un destino. Y yo, poco a poco, fui creando mi colchón invisible de seguridad. Invertí cuando nadie hablaba de eso. Ahorro era lo que me habían explicado, y lo usaba. Compré 2 terrenos en el interior cuando el metro cuadrado valía menos que un par de zapatos. Ni sabía lo que era la valorización, pero sabía que la tierra no desaparece. Lo poco que tenía lo hacía rendir. No era mucho, pero era estable. Y fui creciendo así, callada, sin mostrar. Cuanto más guardaba, más sencilla parecía. Y me gustaba eso. Era mi secreto. La gente me veía como una costurera común. Ropa, sencilla, casa, modesta, perfume, barato. Pero detrás de ese perfil apagado, había una mente afilada. Anotaba cada centavo prestado, no por desconfianza, por organización. Soy costurera, mi amor. Todo tiene que estar en su lugar. Guardé recibos, extractos, comprobantes, carpetes, archivos, fechas. Nadie lo sabía, pero allí estaba la historia de cómo la mujer a la que nadie tomaba en serio sostenía a toda la familia sin que nadie lo notara. Sandra, mi hija, nunca entendió. Creía que yo era solo una madre que daba, que ofrecía, que siempre estaba disponible, pero nunca preguntó cómo lograba mantener todo. Nunca quiso saber cómo sacaba 20.0 mil pesos de la nada cuando alguien estaba endeudado. La verdad es que, a lo largo de 40 años, fui cosiendo no solo ropa, sino una estabilidad que ni ellos imaginaban. Y eso, irónicamente, se convirtió en mi mayor trampa. Bruno, mi nieto, fue el mayor beneficiado. Pagué su universidad, ayudé con la entrada de su apartamento, cubrí su tarjeta de crédito tantas veces que perdí la cuenta. Y hacía todo eso feliz, creyendo que era mi papel, era mi forma de amar, porque nunca tuve mucho tiempo para abrazar, para jugar, para viajar. Entonces, daba dinero, y creía que eso me volvía necesaria. Qué tonta fui. El amor que se compra se convierte en exigencia. Hoy miro hacia atrás, y veo cuánto aquella mujer pobre supo arreglárselas, pero también veo cuánto fue ignorada, subestimada y usada. El pasado me moldeó mi fortalecio, pero también me engañó, porque me hizo creer que, por ser fuerte, yo soportaba todo, y que, por soportarlo todo, yo merecía amor puro. No es así. El amor debe ser libre, no comprado. Y cuando esa ficha cayó, mi historia empezó a cambiar de verdad. Ver el papel diciéndome la verdad fue más impactante que cualquier discusión. Ninguna mentira resiste a los hechos, y los hechos estaban allí. Fui usada durante años. El cariño venía con precio. La atención era proporcional al valor de la transferencia. Lo que yo pensaba que era afecto era, en realidad, una negociación disfrazada. Aquella tristeza que me invadió en el coche ahora daba lugar a una decisión silenciosa, porque quien ve la verdad no vuelve jamás a la ceguera de antes. Sandra siempre fue una hija cariñosa, de puertas para adentro. Conmigo, cuando nadie veía, era dulce, atenta y servicial. Pero bastaba con que alguien de fuera llegara para que cambiara. Se volvía otra persona, como si su madre fuera una vergüenza que debía esconder. Cuando consiguió trabajo en una empresa grande y se casó con un hombre de clase media, empezó a dejarme de lado. Siempre con una excusa a la mano. Ay, mamá, esta vez no vas a poder ir, es solo un asadito informal con el tiempo. Fui notando que ella me amaba en silencio, pero sentía vergüenza en público. Nunca me llevó a conocer a sus colegas de trabajo, nunca me presentó a las amigas de su marido. Cuando venían a visitarme, era sola, sin el yerno, como si yo no pudiera formar parte de ese nuevo mundo. Y, cuando necesitaba dinero, siempre aparecía con palabras dulces, sonrisas ensayadas,
pero solo cuando era conveniente. Amor selectivo, conveniencia disfrazada de cuidado. Bruno, por otro lado, siempre fue mi consentido, mi nieto querido, aquel al que cargué en brazos, llevé al parque, preparé meriendas. Desde pequeño venía a casa y decía: abuela, tú eres mi heroína, y yo le creía. Cuando creció, siguió viniendo, siempre con una nueva necesidad. Claro, en mensualidad de la universidad, problema con el coche, reforma del apartamento. Y yo pensaba que era bonito, pensaba que confiaba en mí, pero hoy veo, él confiaba en mi dinero. La dependencia financiera de Bruno era constante, pero disfrazada de afecto. Sabía cómo agradarme, cómo hablarme. Me traía flores baratas, dulces que me gustaban. Hacía chistes del clima, pero todo eso venía con un peso. Nunca aparecía sin pedir algo después. Cada gesto de cariño era una preparación para una petición. Solo me di cuenta de eso cuando dejé de dar. La diferencia fue brutal. El cariño desapareció junto con los depósitos. La verdad es que crié a mi hija y a mi nieto sin enseñarles a decir no a sus propios deseos. Las Unsigny Q, si apretaban un poco, la madre o la abuela siempre arreglaba todo. La deuda, yo la pagaba, el atraso, yo lo cubría. Y con el tiempo, eso dejó de ser excepción y se volvió rutina. Pero mira, no fue solo culpa de ellos. Fui yo quien lo permitió. Fui yo quien confundió generosidad con amor incondicional. Y ellos aprendieron muy bien. Lo más cruel es que ninguno de ellos veía maldad en eso. Sandra pensaba que era normal que una madre ayudara. Bruno creía que era natural recibir apoyo de la abuela. Ellos no se veían como interesados. Solo que el amor de verdad no se mide por la facilidad de pedir, sino por la presencia cuando no hay nada que ofrecer. Y fue ahí donde la mentira emocional se rompió. Aun cuando dejé de dar, ellos desaparecieron. La revelación vino con la ausencia. Recuerdo un día en que Sandra dijo a mamá: tienes que entender. El mundo cambió. Hablaba como si yo fuera una reliquia anticuada, que ya no entendía cómo funcionaban las cosas. Pero lo que ella no percibía era que lo que había cambiado no era el mundo, era el respeto. No era la vida, era la forma en que eligió verme. El valor que yo tenía se medía por lo que podía ofrecer, nada más. Y Bruno, Bruno, cuando me llamó apestosa en aquella fiesta, no fue por el perfume, fue porque yo era, para él, la sombra del pasado, la vergüenza del presente, el obstáculo en la imagen que quería mostrar a los amigos. Un nieto que un día me llamó heroína, ahora me reducía a un chiste. Fue en ese instante cuando la Benedita abuela se deshizo. En su lugar, nació Benedita mujer. Y esa mujer estaba a punto de cambiar el juego. Cuando llegué a casa aquella noche, después de la fiesta, fue como si algo hubiera muerto dentro de mí. No era solo tristeza, era una mezcla de lucidez y rabia fría. Me senté al borde de la cama, miré mi vestido aún colgado y me pregunté: ¿para qué? Aquel vestido de 1,000 pesos que compré en cuotas porque quería estar bonita en la fiesta de mi bisnieta, ahora parecía un recordatorio de lo invisible que yo era. Fue allí, con los ojos todavía ardiendo, cuando empecé a girar una llave dentro de mí. Hasta entonces, yo creía que era amada. De verdad, pensaba que el cariño de mi nieto era sincero, que las llamadas de Sandra eran afecto. Pero después de aquella noche, empecé a revisar todo. Cada regalo, cada café, cada mensaje tenía un guión. Era como un teatro mal ensayado. Y yo, la actriz principal, financiando el espectáculo con mi jubilación, mis ahorros, mi dignidad. La revelación no fue solo que me usaban, fue que yo permití que me usaran. Aquella madrugada, en vez de dormir, fui al Toller. Me senté en el suelo frío, saqué la vieja caja de zapatos de debajo de la máquina de coser y empecé a organizar mis papeles. Cada comprobante, cada recibo, cada transferencia. Vi números que me asustaron. 8.0 pesos aquí, 28.0 mil pesos allá, 50.0 mil pesos en diciembre. Siempre diciembre. El patrón era claro. Los préstamos venían con sonrisas en época de fiesta, y la desaparición venía después. Eso no era amor, era dependencia,
oportunista. Fue entonces cuando la ficha cayó de verdad. Yo no era la abuela querida. Yo era el banco de la familia, la fuente, la caja fuerte emocional. La Benedita resuelve, y cuanto más resolvía, más sola me quedaba. Porque el cariño comprado no retiene a nadie. El cariño verdadero, ese que viene sin necesitar nada a cambio, ese nunca lo conocí de su parte. Y mientras más recordaba eso, más la humillación de la fiesta se convertía en combustible. No dormí esa noche. Y tampoco lloré más. En lugar de tristeza, vino una claridad que nunca había sentido. Era como si finalmente lo viera todo con nitidez. Las sonrisas falsas, los pedidos disfrazados, los silencios estratégicos. Todo tenía sentido ahora, y entendí que si seguía dando, seguiría siendo usada. Era hora de cambiar la ruta. No con gritos, no con escándalo, con estrategia y con dignidad. Recuerdo que esa misma mañana, cuando salió el sol, hice una promesa en voz alta, sola. A nunca más voy a mendigar cariño con dinero. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí, de rescatar a la mujer que fui un día, allá atrás, antes de ser tragada por la obligación de dar. Yo había confundido generosidad con sumisión. Había llamado abuso a amor, y eso tenía que parar, no por venganza, por justicia, conmigo misma. Pensé en todo lo que perdería si cambiaba. Tal vez perdería el poco afecto que recibía. Tal vez me llamarían desagradecida, fría, vengativa. Pero empecé a percibir que ser llamada vengativa era mejor que ser llamada apestosa. Y mira, hasta eso empezó a tener otro sabor. La palabra venganza ya no sonaba tan amarga. Sonaba pedagógica, como quien enseña la consecuencia de una lección no aprendida. Fue en ese momento exacto, en esa madrugada que se convirtió en mañana, cuando la Benedita que todos conocían comenzó a desaparecer. En su lugar nacía una versión más lúcida, más fría y sobre todo, más respetable. Y ella sabía que iba a necesitar ayuda para transformar todo eso en acción concreta. Y fue entonces cuando me acordé de alguien muy especial. Una mujer con más cabeza financiera que muchos hombres de traje. Al día siguiente, fui detrás de la única persona que sabía manejar el dinero mejor que muchos gerentes de banco, mi vecina Mercedes. Ella ya me había dado consejos antes, pero ahora necesitaba más que consejos. Necesitaba estrategia. Me senté en su cocina, tomé un café fuerte y le conté todo a Anne, desde la humillación en la fiesta hasta el silencio de mi hija. Ella escuchó todo callada. Cuando terminé, solo dijo: Anne Benedita, ¿tú quieres justicia o venganza? Fue una pregunta que me hizo pensar. Justicia sería cobrar lo que me debían. Venganza sería enseñar una lección. Y yo quería ambas cosas. Entonces, Mercedes tomó la computadora y empezamos. Juntas, organizamos todos los préstamos que hice en los últimos 10 años. Nombre, fecha, monto, calculamos hasta los intereses que el dinero habría generado si hubiera estado en el ahorro. Y la revelación fue aterradora. A mi hija debía 307.0 mil pesos y mi nieto 165.0 mil pesos. Mientras llenábamos las planillas, me di cuenta de que aquello no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto. Cada número era una mentira que yo tragaba en silencio. Cada gracias, mamá ha dicho por compromiso, ahora se convertía en una línea de cobro. Y por primera vez, vi que la tristeza que sentí durante años podía transformarse en fuerza. No más emoción desbordada, sino estrategia bien definida. Y Mercedes sabía exactamente por dónde empezar. Usó contactos que tenía del tiempo en que trabajó en el banco y descubrió cosas que me dejaron sin aliento. Mi nieto Bruno, el funcionario público ejemplar, tenía el nombre manchado. Tarjetas reventadas, préstamos por todos lados, el coche atrasado. Su esposa no sabía nada. La mentira de la estabilidad era solo fachada. Y Sandra, mi hija, escondía el desempleo de su marido y sostenía un estilo de vida que ya no podía pagar. La mayor revelación fue entender que ellos me necesitaban mucho más de lo que yo los necesitaba a ellos, y que durante años
Usé el amor como muleta para ser explotada. Mercedes me miró y dijo: Ann, vas a enseñar una lección que nunca van a olvidar, pero tienes que mantener la calma. Y fue allí, en esa cocina sencilla, con olor a pan caliente y pasado vivido, donde nació la Benedita estratega. La venganza iba a empezar con silencio y con mucho cálculo. Después de aquella conversación con Mercedes, volví a casa con otra mirada. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer dueña de la verdad. Y cuando tienes los hechos en las manos, no necesitas alzar la voz. Empecé a probar. Me quedé en silencio cuando Bruno me envió un mensaje pidiendo ayuda para pagar la tenencia. No respondí. 2 días después, vino en persona, sonriendo, fingiendo afecto, pero allí yo ya sabía lo que era manipulación. Sandra también apareció, con ese tonito suave a mamá. Qué perdida has estado. Yo ya sabía lo que venía después, y vino Ann, el alquiler. Dijo que su marido cobraría con retraso, pero ahora yo tenía las planillas. Y las planillas no mienten. Le dije que no podía ayudar. Por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y miedo. La humillación que sentí en la fiesta ahora cambiaba de lado, sin gritos, sin revancha, solo con la fuerza del no. Empecé a aplicar pequeñas estrategias que Mercedes me enseñó. Cuando Bruno preguntó si podía prestarle 2,000 pesos, respondí con otra pregunta. ¿Quieres que lo descuente de lo que ya me debes o lo agrego a la deuda? El silencio de él me alimentó. Sandra quiso darme un regalito en el Día de las Madres, una caja de bombones, y dijo: Ann, sé que a usted le gustan. Ann, sonreí y respondí: ay, me gustan más los contratos firmados. ¿Fue cruel? Tal vez, Ann, pero fue necesario. Descubrí que el silencio es más poderoso que cualquier discurso. La ausencia de respuesta crea incomodidad en quien siempre tuvo el control. Y en ese silencio, empecé a observar aún más en Pei, cómo Bruno intentaba manipular con afecto falso, cómo Sandra lloraba para librarse de la cobranza. La tristeza que antes me paralizaba ahora era combustible. No era venganza por el olor, era justicia por la falta de respeto. Y la justicia, hija mía, exige frialdad. Hice contratos simbólicos con montos, fechas y firmas. Mostré que ahora todo era formal. Si querían mi dinero tendrían que respetar. Y respetar empezaba con asumir lo que me debían. La revelación más dura no fue que ellos no me amaban de verdad, fue darme cuenta de que yo los había entrenado para no respetarme. Ahora iba a entrenarlos de nuevo, solo que esta vez el amor no era moneda de cambio, era límite. La reunión de Pascua fue el escenario perfecto. Ellos pensaban que yo llevaría el mismo pavé y aquella sonrisa de siempre, pero esa Benedita ya no existía. Temprano, me senté en la cabecera de la mesa, con una carpeta azul en las manos. Esperé a que todos se sirvieran. Bruno, con su aire de burla. Sandra, con ese aire de superioridad. Cuando el silencio cayó, abrí la carpeta. La humillación de la fiesta aún ardía, pero ahora estaba lista para devolverla, sin alzar la voz. Saqué las planillas, los recibos, los extractos empecé a leer uno por uno. Bruno, 9,000 pesos en marzo de 2019, 5,000 pesos en diciembre de 2020, 52,000 pesos en julio de 2022. En su cara se fue desinflando. Sandra intentó interrumpir, pero seguí. Sandra, 11,000 pesos en la tarjeta de crédito, 26,000 pesos en el tratamiento odontológico, 97,000 pesos para cubrir deudas del marido. En la mesa quedó muda. La mentira de la armonía familiar empezó a resquebrajarse delante de todos. Mientras hablaba, la reacción de los demás parientes era de puro desconcierto. Algunos bajaron la mirada, otros intentaron disimular con un sorbo de jugo. Nadie esperaba eso de mí, y justamente por eso dolió tanto. Ver la verdad leída en voz alta, con recibos y fechas, fue como presenciar un terremoto emocional. Bruno se puso rojo. En Sandra lloró, pero yo no me detuve, porque aquella tristeza que me consumió por años necesitaba salir, y salió en forma de números. Después de leerlo todo, respiré hondo. Miré a cada uno a los ojos
Y dije a Ana: a partir de hoy, quien quiera algo mío, va a firmar B, va a pagar, va a respetar. Lo dije sin rabia, sin gritar, solo con firmeza. Fue la primera vez que me sentí en control. La humillación pública que sufría ahora era de vuelta con clase, sin venganza barata, sin teatro, solo con verdad. Y la verdad, cuando se dice sin miedo, derriba cualquier fachada. Ese día, dejé claro a no me tratan con dignidad, o no me tratan más en la sala, que antes estaba llena de sonrisas forzadas, ahora era un entierro de silencios. Pero no era un silencio triste, era un silencio necesario. La revelación estaba hecha, la máscara había caído y yo finalmente respiraba aliviada. El siguiente paso no sería gritar ni cortar lazos, sería establecer reglas, porque después de la exposición viene la reeducación. Después de aquella reunión de Pascua, nadie se atrevió a mirarme con la misma condescendencia de antes. Por primera vez, veía miedo en sus ojos, no terror, sino respeto. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier afecto comprado. Empecé a entregar los contratos, uno por uno. Valores, plazos, cuotas, firmas. Algunos rieron, creyendo que era una broma, pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio, la risa se volvió nerviosa. La era de la Benedita buena había terminado. Bruno fue el primero en intentar negociar. Abuela, no hace falta esto. Es solo entre nosotros. Lo miré a los ojos y di: exacto, entre nosotros. Y por eso tiene que ser justo. Sandra quedó en shock. Dijo que yo estaba siendo cruel. Pero cruel para mí fue escuchar que huelo mal después de pagar una fiesta entera. Ahora era diferente. No se trataba de dinero, era dignidad. Y la dignidad no se negocia, se cobra. Establecí reglas claras. Nada más de préstamos verbales. Todo documentado. Si se atrasa, paga intereses. Si desaparece, incluso di una copia autenticada de los contratos. Y no hice eso por capricho. Lo hice por supervivencia emocional. Porque quien ama, respeta, y quien respeta, cumple acuerdos. La generosidad seguía viva en mí, pero ahora tenía firma y plazo. El amor sin límite se convierte en pasivo emocional, y demasiado pasivo hunde cualquier vida. Y no me detuve ahí, cambié el testamento. Dividí lo que corresponde por derecho, pero dejé cláusulas bien amarradas. Quien quiera herencia, tiene que demostrar presencia en vida, no solo en el velorio. Hice eso con la ayuda de Mercedes y de un abogado de confianza. No por rank, sino porque si no enseñamos cómo queremos ser tratados, el mundo inventa sus propias reglas. Y las reglas que inventaron para mí siempre me pusieron en último lugar. Curiosamente, después de eso, empezaron a aparecer con más frecuencia, pero esta vez con otra mirada, una mirada que mezclaba incomodidad y admiración. Era como si, por fin, hubieran entendido que detrás de aquella mujer sencilla existía una fuerza que nunca supieron decodificar. La humillación se había convertido en respeto, la tristeza en estructura. Y yo seguía observando, porque después de establecer las reglas, la vida te muestra quién realmente juega limpio. En los días siguientes a la reunión, el ambiente entre nosotros quedó extraño. Era como si la familia estuviera reaprendiendo quién era yo. Nadie más me pedía dinero. Las visitas se volvieron más espaciadas, pero más respetuosas. Nadie entraba más abriendo la nevera o hablando alto. Sandra me envió un mensaje con un «Hola mamá, ¿todo bien?», sin ningún pedido después. Fue una novedad. El silencio que antes me entristecía, ahora me daba paz. Bruno desapareció por unos días. Luego volvió, sin sonrisitas, con un sobre en la mano. Dentro, la primera cuota del contrato. Me miró a los ojos como quien se traga el orgullo. Aquello no me dio placer, me dio alivio. No se trataba del dinero, se trataba de que reconociera que la abuela de la que se burló era la misma a la que ahora necesitaba respetar. Esa pequeña acción fue la mayor revelación de que el juego había cambiado. Sandra, aún resentida, tardó más
Intentó convencerme de perdonar la deuda como siempre, pero esta vez fui firme. Le dije que perdonar era un gesto de amor, no de estupidez, y que ahora el amor tenía que venir con verdad. Ella se quedó callada. Por primera vez, escuchó y empezó a reorganizarse. Dejó el salón caro, canceló el paquete de viajes y entendió que vivir por encima de lo posible sale caro, especialmente cuando se vive a costa de la propia madre. Curiosamente, vi que cuando el dinero se acabó, apareció el respeto. Era como si la ausencia del flujo abundante hubiera revelado cuánto valía mi presencia. Empezaron a escucharme, a preguntarme nada, considerarme en las decisiones. No era afecto de novela, pero era real. Why? Más QSO. Estaban cambiando. Bruno consiguió otro trabajo. Empezó a pagar las cuotas sin atraso. Sandra volvió a cocinar, algo que no hacía en años. El cambio era lento pero palpable. Aquella mujer, que antes fue llamada apestosa, ahora era vista como referencia. La venganza silenciosa, envuelta en contratos y silencio, había reestructurado a nuestra familia. No a la fuerza, sino con ejemplo. La tristeza se volvió espejo. La humillación se volvió herramienta. Y el amor verdadero, sin chantaje emocional, empezaba, por fin, a aparecer. Pero antes de hablar de amor, necesitaba reflexionar sobre la mujer que fui y la que me convertí. Hoy, mirando hacia atrás, veo dos Beneditas. La primera era la buena, la que decía sí, incluso cuando dolía, la que confundía generosidad con sumisión, la que aceptaba humillaciones en silencio, con una sonrisa en los labios y un es a sí mismo en la boca. La segunda Benedita nació en medio del caos, cosiendo sus propios pedazos con valentía, y esa nueva versión aprendió que ser respetada es más valioso que ser amada por obligación. Pasé la vida creyendo que amor incondicional era aceptar todo, que una buena madre era la que se anulaba, pero aprendí, con dolor, que el amor sin límites crea adultos ingratos. La revelación más liberadora fue entender que no necesitaba ser mártir para ser madre, que el silencio no siempre es virtud, y que la bondad sin criterio se convierte en combustible para el abuso emocional. Fue un aprendizaje duro, pero necesario. La mayor mentira que me contaron menos y que yo creí fue que una mujer mayor necesita ser invisible, servicial y silenciosa. ¿Cuántas Beneditas existen por ahí? Mujeres que lo dieron todo, que sostienen familias enteras y que hoy son llamadas estorbo. Esa tristeza no es solo mía, es colectiva, es cultural. Todo el país está lleno de madres y abuelas tratadas como objetos de utilidad, descartables después de los 60. Ser mayor en Brasil es casi un acto de resistencia, y ser mayor, lúcida y con dinero, es amenazante para mucha gente. Cuando empiezas a imponerte, a exigir respeto, el mundo tiembla. Pero déjame decirte algo. No hay nada más liberador que declarar independencia emocional, financiera y afectiva. Hoy, no dependo del cariño de nadie, porque lo que es real, viene, y lo que es interés, ahora lo reconozco de lejos. Esta no es una historia sobre venganza, es una historia sobre identidad, sobre una mujer que se perdió intentando agradar y que se reencontró cuando decidió respetarse. Mi nieto pudo haberme humillado, mi hija pudo haberme usado, pero yo me reencontré, y ese reencuentro vale más que cualquier disculpa. Pork, ahora. Quien quiera mi amor tendrá que venir con algo que antes no exigía, ¿verdad? Si llegaste hasta aquí y sentiste ese nudo en la garganta, tal vez sea porque viviste algo parecido. Tal vez tú también eres esa persona que ayuda a todos y en la hora del dolor se ve sola. O tal vez seas quien confunde cariño con obligación. No estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para decirte que se puede cambiar. Se puede dar vuelta al juego. Pero para eso, primero tienes que respetarte. Y eso empieza ahora. No esperes a la humillación para despertar. La bofetada que recibí en aquella fiesta me dolió más por dentro que por fuera. Pero la necesité para despertar. Tú puedes elegir despertar por amor propio,
o esperar al susto. Si tu familia solo te busca cuando necesita, si el afecto siempre viene con una deuda implícita, enciende la alerta. El amor verdadero no humilla, y un nieto que ama de verdad no da la espalda cuando la cartera se vacía. Empieza pequeño. Haz una lista de las veces que dijiste sí queriendo decir no. Mira tu extracto bancario con la misma atención con la que miras tu corazón. Pon límites, define reglas. Y si alguien te llama fría, recuerda que muchas veces ser firme es el mayor acto de amor propio que existe. Puedes seguir ayudando, pero con conciencia, porque quien no te respeta pobre, te despreciará rica. Y si tú eres hijo, hija, nieto o nieta, escucha con atención. El amor de madre y de abuela no es eterno por obligación, es eterno cuando es cuidado. Respeta antes de necesitar. Está presente cuando no hay fiesta. Visita sin tener que pedir dinero. Y si vas a pedir, que sea con humildad y compromiso. Porque la revelación más dolorosa es descubrir que quien más te ama puede estar viviendo triste por tu causa en silencio. No quiero que repitas mi historia para transformarte. Quiero que aprendas con ella antes de que llegue el dolor. Posiciónate, valórate, respétate. Porque, al final, la única forma de enseñar a otros a amarnos como merecemos es mostrando primero cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y desde hoy, ya sabes lo que necesitas hacer. La pregunta es, ¿vas a tener coraje? Tu cambio empieza con una elección. Y esa elección empieza ahora. Te pregunto, ¿quién serías si no tuvieras miedo de decepcionar a los demás? ¿Qué vida tendrías si empezaras a ponerte a ti misma en la parte más alta de tu lista? ¿Será que ya no es hora de dejar de sostener emocionalmente a quienes solo aparecen para drenarte? Si este video te tocó, compártelo. Envíalo a esa amiga que vive diciendo sí cuando quiere decir no. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue la mayor mentira emocional que creíste en tu familia? Vamos a conversar, vamos a crecer juntos, porque nadie suelta la mano de quien decidió respetarse. Y mira, si quieres seguir aprendiendo cómo darle la vuelta al juego, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate por aquí. Cada semana hay historia real, lección de vida y contenido que transforma dolor en fuerza. La próxima historia puede ser la tuya.